la anterior clase habíamos ya terminado con el apartado de las medidas de tendencia central, cuyo objetivo principal era resumir la información en un solo dato, ¿no? Si nosotros tenemos una secuencia de números, ¿no? Una secuencia de datos que más tarde se va a volver información, ¿no? Si tenemos la colección de las edades de un grupo de personas, los ingresos de un grupo de personas, ¿no? Sea la variable que sea, las medidas de tendencia central nos dan herramientas o nos dan alternativas para resumir toda esa información en un solo número, ¿no? Toda esa información nos ayuda a resumir en un solo número. Las medidas que habíamos visto eran la moda, la mediana y la media, ¿no? La moda, la mediana y la media. La moda como el más frecuente, la mediana como el dato que esté en el centro y la media como la estadística en la que participaban todos, ¿no? La media se obtenía a partir de sumar todos los números y dividirlo entre la cantidad de la información. Ese era el concepto básico de nuestras tres medidas. Ahora, hay ocasiones que eso no es suficiente, ¿no? Hay ocasiones que eso no es suficiente por muchas razones, en el sentido de que eh, para completar la idea de la información, ¿no? Para completar la idea de la información que nosotros estamos analizando, eh, no basta con tener la información del resumen, porque a veces ese resumen, ese solo dato, puede estar puede estar acompañado de otras características de la información. Puede estar acompañado de otras características de la información y ahí justamente entran otras medidas complementarias, ¿no? Aparte de querer conocer un resumen de la información, también es importante conocer cuán, cuán variable o cuán heterogénea o homogénea es la información que está viniendo. Es distinto estudiar un fenómeno donde la información se parece mucho, ¿no? A estudiar un fenómeno donde la información está variando demasiado, ¿no? Está variando demasiado. Para darles un ejemplo de esto, podemos tener, ¿no? Podemos tener estas tres secuencias, ¿no? Podemos tener estas tres poblaciones de tamaño 5, ¿no? De tamaño n igual a 5. Con la siguiente información. Esta va a ser nuestra población 1. Esta va a ser nuestra población 2. Y esta va a ser nuestra población 3. Podemos tener estas tres poblaciones de tamaño n igual a 5 con la siguiente información. Con la siguiente información. Imaginemos que tenemos estas tres poblaciones, ¿no? De 5 elementos. Bien pequeña nuestra población. Nos dan información respecto a una variable, ¿no? Cual sea, cualquiera que sea esta variable, ¿no? Imaginemos que es cualquier variable. Tenemos la población 1 y estos 5 individuos tienen esta información, ¿no? Cada individuo tiene el valor de 3. 3, 3, 3, 3, 3. En la población 2, la información es 3, 2, 3, 4, 3. Y en la población 3, la información es 1, 2, 3, 4 y 5. Esa es la característica de esta población, ¿no? Como siguiente información. Pregunta es, ¿cuál será la media? Pensaremos en la media y en la mediana al menos, ¿no? Y la moda, ya pensaremos en las tres entonces. Obtener las medidas de, de moda, mediana y media de las tres poblaciones. Son 5 datos. Usaremos para la población 1, igual para la población 2,
y para la población 3, ¿no? ¿A qué será igual su valor de la moda? ¿A qué será igual su valor de la mediana? ¿Y a qué será igual el valor de su media? ¿No? El X barro que le habíamos llamado. Para las tres poblaciones. A ver, ¿alguien tiene una idea de cuál sería el valor de, no sé, en el caso de las modas, ¿no? Podemos empezar. ¿Cuál sería la moda de la primera población? 3. 3, ¿no ven? De la segunda población, 3 también. 3 también. De la tercera población, No hay, Lizy. no hay, ¿no ven? Entonces esto lo vamos a dejar como un punto, ¿no? No hay moda. Ya. En el caso de la mediana en la primera población, 3. 3, está bien. En la segunda población, la mediana, 3. ¿no? Así lo ordenamos. Y en la tercera población, la mediana, 3. 3 también, 3 ¿ya? igual. ¿Qué nos dicen de la media? De la media. Sería la sumatoria de todo dividido entre 5. 3. ¿No? De la primera es 3, porque si sumo los 3, 3, 3, 3 me da 15, 15 entre 3, 3. En el segundo caso, en la segunda población, 3. 3 3. también. Y en la tercera población, la media, 3. 3. es 3 también, ¿no ven? Igual a 3. Entonces, este es un buen ejemplo, por ejemplo, de demostrar que, si se dan cuenta, las poblaciones no son iguales, son relativamente diferentes, ¿no? Algo diferentes, pero aún así, ¿no? Aún así, sus medidas de resumen son exactamente las mismas, ¿no? Al menos para la media y la mediana, ¿no? La moda en el último caso no se puede encontrar, pero ya para las demás, ¿no? La media y la mediana son exactamente 3. Si nosotros reportamos que la media es 3 o la mediana es 3, está bien, o sea, finalmente es un resumen de la información. Al hacer este resumen, de alguna manera estamos perdiendo información adicional que están en los datos, ¿no? Porque si uno dice que la media y la mediana es 3, sin mirar la información de la cual proviene, uno pensaría que son poblaciones muy parecidas, ¿no? Son poblaciones muy similares. Pero si uno ve a las poblaciones, son algo distintas, ¿no? Tal vez la población uno es la más... la población uno es la que se parece más dentro de ella, ¿no? Porque todos los individuos tienen 3 3 3 3, ¿no? La población 2 es igual, relativamente homogénea, ¿no? Es 3 3 3 y hay un 2 y un 4, ¿no? Así que ahí hay un poco de diferencia, pero no es tanto. Pero la población 5 sí es muy diferente, ¿no? Sus elementos son 1 2 3 4 5. Ninguno de sus elementos se parece al anterior, ¿no? Todos son distintos entre ellos. Si las comparamos entre poblaciones, uno pensaría que eh, si las comparamos entre poblaciones, la población 2 tal vez se parece más a la población 1 que a la población 3, ¿no? Porque está un poco más homogénea que la 5, ¿no? Entonces, hay cierta información que visualmente ahora lo podemos ver porque son pocos datos, son 5 datos. Bueno, son 5 datos para cada población, pero esto ya nos da una idea de que las medidas de resumen a veces no son suficientes, ¿no? A veces no son suficientes para darnos más información de la población de la cual provienen, ¿no? Esa es la idea. Entonces, este ejemplo, ¿no? Vamos a poner ahí que este ejemplo, este ejemplo muestra, ¿no? Muestra que las medidas de tendencia central no son suficientes, ¿no? No son suficientes
para conocer, ¿no? Para conocer la naturaleza de los datos. No son suficientes para conocer la naturaleza de los datos. Las medidas de variabilidad, y dispersión, ¿no? Las medidas de variabilidad son equivalentes los términos finalmente, o dispersión, ¿no? Tienen el objetivo de informar, ¿no? De informar respecto las medidas de variabilidad o dispersión tienen el objetivo de informar respecto cuán diferente, ¿no? Respecto cuán diferente es la información a la población. Cuán diferente, ahí podemos poner entre paréntesis variable, ¿no? Cuán variable o diferente es la información de la variable de estudio, ¿no? De la variable de estudio. De la variable de estudio. Ese es el objetivo de las medidas de tendencia central, ¿no? El objetivo es de informar respecto a cuán diferente o variable es la información de la variable de estudio, ¿no? De la variable de estudio. Por ejemplo, ¿no? Simplemente mirando la información de estas tres poblaciones, ¿cuál es la que tiene mayor variabilidad según ustedes? La última. La 3. La 3, ¿no ven? ¿Quién le sigue en variabilidad? La 2. La 2. ¿Y quién es la que tiene menos variabilidad? La 1. La 1, ¿no ven? Visualmente ven ustedes a partir de eso y tienen un criterio, digamos, ¿no? Es la 1, la 2 o la 3, ¿no? Visualmente está bien, ¿no? Funciona. Ahora la idea es hacer lo mismo, pero cuando tengamos muchos datos, ¿no? Si yo, por ejemplo, les planteo y les digo, no sé, acá les voy a mostrar un ejemplo con algunos numeritos. Si yo les muestro, por decir, unos 20 números, a ver, dame un ratito para mostrarles esto. Ya, por ejemplo, si yo les muestro algo así. Ya, este es el primer conjunto, este es el segundo conjunto y este es el tercer conjunto, ¿no? Por ejemplo, estos son 40 grupos de datos, ¿no? El primero, el segundo y el tercero, ¿no? Si tratamos de reproducir el mismo ejercicio que acabamos de hacer, ¿no? De estas tres poblaciones, ¿no? Población 1, población 2, ¿no? La población 1 puede ser este grupo de acá, la población 2 este otro conjunto y la población 3 de este otro conjunto. La pregunta es la misma, ¿no? ¿Cuál creen que es la que varía más? ¿No? Visualmente. ¿Cuál parece que varía más? ¿La 1, la 2 o la 3? Está más difícil, ¿no ven? Es un poquito más difícil hacer eso. Y es lo que nosotros queremos hacer ahora, ¿no? En un ejemplo chiquito es esto, ¿no? Y el criterio funciona muy bien. Ustedes han entendido al momento de decir que la 3 es la que varía más, ¿no? Que la 2 es la que la sigue y después está la 1. Lo mismo debiéramos hacer con cualquier conjunto de datos, ¿no? Y para eso es necesario introducir igual medidas, ¿no? Alguna especie de cálculo matemático que me permita tener rápidamente un criterio para decir cuál varía más, ¿no? O medir el nivel de variación de los datos, ¿no? Esa es justamente la idea ahora, ¿no?
en esa primera parte. Ya, pues está bien. Creo que todos hemos entendido el primer concepto, que es este concepto de variabilidad, ¿no? Este concepto de variabilidad. A ver, para hacerlo más interesante puedo incluir un ejemplo. Puedo incluir un ejemplo con datos medios reales. Así que a ver, denme un momentito, voy a aprovechar que tengo unos datos que puedo subir ahora. Ya. A ver, voy a cargar unos datos en la herramienta que utilizamos. No se fijen mucho en las escrituras que voy a poner, pero sí más en los valores, ya más en los resultados que les voy a mostrar. Igual, tenemos un capítulo entero a manejar el software, así que cuando sea el momento vamos a aprender a manejar las distintas bases de datos. Por el momento nos interesa más conocer el significado de estas medidas o la teoría o la intuición al menos detrás de esto. Y tengo una base de datos que es justamente la encuesta Hogares del 2019 que realiza el Instituto Nacional de Estadística, ¿no? El Instituto Nacional de Estadística anualmente realiza una encuesta al final del año donde hace muchas preguntas a los hogares, ¿no? Educación, pobreza, vivienda, migración, ¿no? Hace una serie de preguntas. Y entre ellas calcula el ingreso de las personas, ¿no? Calcula el ingreso de las personas, el ingreso de sus trabajos, ¿no? El ingreso laboral. En esa idea tenemos una variable que justamente el INE la captura, que es nuestra variable del ingreso laboral. Yo voy a utilizar esa para mostrarles algunas cosas. Esta es la variable, por ejemplo, del ingreso laboral del Instituto Nacional de Estadística, ¿no? Estos valores que están acá, ¿no? Son los ingresos que el Instituto Nacional de Estadística captura para todas las personas que responden a esta encuesta. Bueno, de las personas que trabajan efectivamente, ¿no? Son aproximadamente el dato de, ahorita les digo, 15.789 personas, ¿no? 15.789 personas. Imagínense, tenemos el dato de la edad, ¿no? Tenemos el dato de perdón, no de la edad, sino del ingreso laboral de 15.789 personas, ¿no? Ahora, ¿dónde radica la importancia de estas medidas de variabilidad? ¿Qué tal si yo saco, ¿no? ¿Qué tal si yo obtengo el promedio de estas 15.789 personas, ¿no? ¿Qué tal si yo saco el promedio? Saco el promedio y me dice que el promedio había sido de 3.074 bolivianos, ¿no? 3.074 bolivianos. Ahora voy a poner esto acá. El promedio había sido de 3.074 bolivianos, ¿no? Si hacemos el ejercicio de sumar los 15.000 numeritos y dividirlos entre la cantidad de información, que en este caso es 15.000, obtenemos el valor de 3.074, ¿no? 3.074. Esta es una medida de resumen, ¿no? Yo les diría, el promedio de ingresos en la encuesta de hogares del 2019 es de 3.074 bolivianos, ¿no? Que significa que las personas entrevistadas, que en teoría son personas representativas de Bolivia, tienen un ingreso de 3.074 bolivianos en promedio, ¿no? Es una medida resumen, es un número que decimos que representa a todos, ¿no? ¿Qué tal si ahora obtenemos la mediana? La mediana de esos 15.000 datos, ¿no? Sin embargo, la mediana es 2.598. La media es 3.074 y la mediana es 2.598. Noten que esto es boliviano, no es plata finalmente, ¿no? Entre una medida de resumen y la otra medida de resumen hay casi 500 bolivianos de diferencia, ¿no?
La mediana dice hay 2.500, es la mediana de ingreso. Y la media dice son 3.074 bolivianos, la media de ingreso, ¿no? Acá, por ejemplo, ya hay algo de información. Que la mediana y la media no se parezcan, ¿no? Significa que algo está pasando al interior de los datos. Si las tres medidas se parecieran, ¿no? Si en este caso las dos medidas se parecieran, fueran muy similares, podemos pensar igual que los datos tienen algún comportamiento en particular, ¿no? En este caso igual no se parecen, entonces hay que ir pensando a qué se deberá esto, ¿no? ¿A qué se deberá esta diferencia? Ahora, yo podría quedarme con esta información y decir, la mediana de ingresos es esta y la media de ingresos es esta, ¿no? Y tener el resumen. Pero hay mucha información que no estoy analizando, ¿no? Que se pierde si solamente analizo estas dos, ¿no? Si solamente analizo estos dos, hay mucha información que se está perdiendo. Ahí van a entrar las medidas de variabilidad y dispersión, ¿ya? A ver, tendremos en mente este ejercicio, ¿no? Media, mediana, estos valores. No tengo más información, ¿no? Sería interesante conocer más. Así que vamos a ir introduciendo las medidas de tendencia central, ¿no? Las medidas más usuales, ¿no? Las medidas más usuales. Las medidas más usuales para conocer, ¿no? Los niveles de variabilidad, ¿no? Los niveles de variación o variabilidad son. Vamos a conocer al menos unas 5 medidas. La primera se conoce como rango, ¿no? Como el rango. Es la más sencilla de calcular, ¿no? Y a veces es la más útil también porque su interpretación es muy sencilla, ¿no? Su interpretación es muy sencilla. Ahorita lo vamos a introducir. La primera es el rango. La segunda medida se llama la desviación media, ¿no? La desviación media. Es útil esta medida, es un poquito difícil de calcular a veces, ¿no? Pero es una medida interesante, ¿no? La desviación media. Después está la varianza y la desviación estándar. Desviación estándar. Y finalmente está el coeficiente de variación. Esas son las 5 medidas que vamos a ver. Rango, desviación media, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación, ¿no? Estas últimas tres están sumamente relacionadas, ¿no? Básicamente, si uno obtiene la varianza, ya puede obtener las otras dos muy fácilmente, ¿no? La varianza, estas dos están en términos de la varianza, ¿no? Obtiene uno la varianza, obtiene después estos dos. Estos tres, estos dos primeros, el rango es el más fácil que hemos dicho y la desviación media es un tanto difícil de calcular por algunos elementos que compone, pero la interpretación todavía de estos dos es muy sencilla, ¿no? De estos dos, la interpretación todavía es tal vez algo no tan sencilla o no tan fácil de entender que estas dos primeras, pero después van a ver que nos vamos a acostumbrar a ver qué significa una desviación estándar, ¿no? Noten que los mismos nombres están muy orientados al concepto de variabilidad, ¿no? Rango, tal vez el más diferente de estos nombres, pero después tenemos desviación, ¿no? Diferencias, desviación, ¿no? En ese lenguaje está por ahí. Varianza, algún término muy similar a variabilidad, ¿no? Desviación otra vez, o coeficiente de variación, ¿no? Todos los elementos o todos los términos que estamos utilizando tienen esa connotación de variación, variabilidad, ¿no? Y ahorita vamos a ver por qué desviación, ¿no? ¿Por qué llamarlas desviación? Esas son las 5 medidas que vamos a ver. Ahora, nosotros hemos trabajado con dos tipos de datos, ¿no? Si recuerdan, en el Excel tenemos por un lado los datos simples, que son estos, ¿no? Estos son los datos simples.
Y lo otro son los datos agrupados en tablas, ¿no? Como los que hemos visto en los Excel, donde teníamos los representantes de clase, las frecuencias. Igual, estas medidas se calculan para ambos grupos, ¿no? Para datos simples o para datos agrupados en tablas. Es posible hacerlo para las dos. Obviamente para los datos simples es más fácil, ¿no? Y es lo más usual porque asumimos que vamos a trabajar con bases de datos en la vida laboral. Pero las tablas, a veces siempre es necesario conocerlas, aunque son un poquito más tediosas hacer el trabajo de esto en tablas agrupadas, ¿no? Ya cuando estemos en el software vamos a asumir que tenemos justamente bases de datos como estas, ¿no? Acá, por ejemplo, la base de datos de las encuestas hogares es algo así, ¿no? Es una colección de las respuestas que han dado muchos individuos, ¿no? En este caso, es la información de 39.000 individuos de diferentes variables, ¿no? La edad de estos 39.000 individuos, su fecha de nacimiento, su relación en el hogar, ¿no? Si son jefes, son esposas, hijos, ¿no? Después hay información respecto a su idioma, los idiomas que habla. Tenemos información de dónde vivía hace 5 años, si pertenece a algún grupo indígena. No, hay mucha información, ¿no? Normalmente cuando está enfermo, dónde acude, ¿no? Si acude a algún centro de salud o no. Esta es una base de datos. Y en las bases de datos normalmente lo más habitual es tener la información, ¿no? Tener cada individuo, ¿no? Cada fila es un individuo o una persona. Y cada columna es una variable, ¿no? Y para cada variable tenemos exactamente la medición, ¿no? El dato simple, el dato sencillo, ¿no? Esa es una base de datos y por eso es mejor tal vez trabajar siempre con los datos sencillos o simples, porque ahí no se pierde precisión y las bases de datos están construidas con esa concepción. Trabajar con tablas, antes de la aparición de la computadora era muy usual trabajar con tablas, ¿no? De hecho, muchos de los libros antiguos en estadística se basan principalmente en estas tablas, ¿no? Porque no teníamos el poder de las computadoras antes, ¿no? Así que vamos a dedicarle cada vez más tiempo a las medidas simples, ¿no? Y a las tablas vamos a simplemente dar unas fórmulas y hacer algún ejemplo, pero después casi la mayor parte vamos a trabajar con datos sencillos, ¿no? Asumir que tenemos datos sencillos, simples. Jocelyn ha levantado la mano. Sí, sí, adelante. Sí, creo que tenías alguna consulta. Hola. Sí, tal vez no, Jocelyn, tal vez alguien más tiene alguna consulta antes de pasar con estas medidas. Creo que ha sido un error. Ya. A ver, tal vez igual preguntas hasta acá, dudas. ¿Se entiende que es una medida de dispersión o de variabilidad? No, Lice, ¿podría volver a explicarlo? Ya. Entonces, finalmente lo que nosotros creemos, ¿no? Volviendo al ejemplo de esto de las 3 poblaciones, ustedes visualmente han dicho que esta población, la tercera población, es la que tiene la información más diferente entre ellos, ¿no? Entre los números que están ahí, es la más diferente, ¿no? Si uno compara la población 1, la población 1 es la que tiene información muy parecida, ¿no? Todos son 3, 3, 3, 3, 3, ¿no? Si hablamos de variabilidad, la variabilidad es cuánto varía la información, ¿no? Básicamente. Si utilizamos esa aproximación, la población 1 básicamente no varía, ¿no? No varía. La población 2 varía muy poco, ¿no? Hay 2 unidades diferentes, el 2 y el 4, después todos son 3. Mientras en la población 3, la información es, ninguno de los datos se parece entre ellos, ¿no? Ninguno de los datos se parecen entre ellos.
Entonces, si nosotros hablamos de variabilidad, pensaríamos que la población 3 es la que tiene mayor variabilidad. Luego le sigue la población 2 y luego le sigue la población 1. Visualmente es fácil de ver eso, ¿no? Porque estamos analizando 5 numeritos. Y cuando nosotros tengamos más números, ¿no? Como en el caso de los ingresos laborales, donde tenemos más de 15.000 datos, ¿no? La idea es ahora, igual que en la media, la mediana y la moda, ¿no? Tener números que nos digan cuál es el nivel de variación que existe en nuestras poblaciones, ¿no? ¿Cuánta variación existe en estas poblaciones? Si le sacamos medidas de variación a estas 3 poblaciones, nos deberían decir que la con menos variación es la población 1 y la que tiene más variación es la población 3, ¿no? Por intuición, porque hemos visto visualmente que eso está sucediendo. Entonces, las medidas estadísticas que obtengamos nos deberían decir algo similar a lo que estamos observando, dado que eso después se va a replicar en poblaciones ya mucho más grandes como estas, ¿no? Cuando tengo 15.000 datos de ingresos, por decir, ¿no? Esa es la idea de las medidas de variabilidad, y entre ellas las más usuales son justamente estas 5, ¿no? El rango, la desviación media, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación, ¿no? Son, igual que en el caso de las tendencias central, no existe una sola medida de dispersión, sino existen varias, ¿no? Y esas son estas 5. Las más usuales de estas 5, ¿no? Las más usuales de estas 5 es el rango y la desviación estándar, ¿no? Esas son las más usuales, las más fáciles de calcular y las que normalmente se interpretan cuando uno hace un estudio de cualquier tipo, ¿no? Utilizando variables numéricas, ¿no? El rango es fácil de explicar y es fácil de calcular, y la desviación estándar es igual una de las medidas más usuales en estos campos, ¿no? Pero las otras medidas también están ahí presentes, ¿no? Ya, a ver, ya con el ejemplo tal vez ya con la definición se va a entender mejor. Vamos a ver la primera medida, que es el rango, ¿no? El rango es la medida de dispersión o la medida de variabilidad más fácil, ¿no? Es la medida de variabilidad más fácil de calcular, ¿no? De calcular e interpretar. Esta se obtiene de la diferencia entre el valor más grande, esta se obtiene de la diferencia entre el valor más grande y el valor más pequeño de los datos, ¿no? Más pequeño de los datos. El rango es justamente tiene esa característica, que solamente intervienen 2 números, ¿no? 2 números para obtener el rango, ¿no? Vamos a verlo aquí en fórmula. Le puedo llamar simplemente R, ¿no? O el rango de la variable X, ¿no? El rango de X. ¿Y cómo se obtiene el rango? En cuanto a la variable X, que sea la más grande, ¿no? La máxima de las X, y le resto de la variable más pequeña, ¿no? De las X, la mínima de las X, ¿no? Entonces, el rango simplemente se calcula con esos 2 valores, haciéndole la diferencia entre el más grande de los datos menos el más pequeño de los datos. Más grande de los datos versus el más pequeño de los datos. El rango obtiene, ¿no? El rango de alguna manera obtiene la distancia, ¿no? La distancia entre el dato más pequeño y el más grande. Ahí nosotros tenemos que entender que el rango lo que está capturando finalmente es una distancia entre el elemento más pequeño al más grande, ¿no? ¿Cuánta diferencia existe entre uno y otro? Eso es lo que hace el rango.
Mientras el rango sea más pequeño, ¿no? Mientras el rango sea más pequeño, ¿no? Sea un número más pequeño, más reducido, entendemos que la distancia entre el más grande y el más pequeño es reducida, ¿no? Si la distancia entre el más pequeño y el más grande es muy, muy fuerte, entonces podemos pensar que es una población muy variable, ¿no? Que tiene mucha variabilidad dentro. Entonces el rango obtiene la distancia entre el dato más pequeño y el más grande, ¿no? En el escenario más extremo, ¿no? Si el rango fuera cero, ¿qué significaría? ¿No? Si el rango fuera cero, ¿qué significaría? ¿Qué dice? Que no hay mucha distancia, tal vez. ¿Ya? ¿Alguien más? Si el rango fuera cero, ¿en qué caso esto sería cero? ¿No? ¿En qué caso esto sería cero? Dice, Sí, adelante. sería en el que no hay variabilidad, como en el caso de la población en el que se repite el CRES. Eso, ¿no ve? Acá, por ejemplo, el máximo, ¿quién es? 3. El mínimo, ¿quién es? 3 también, ¿no ve? 3 menos 3 es cero, ¿no? Cuando el máximo es igual al mínimo, eso es cero. Y ahí, en ese escenario, estamos donde no hay variación, ¿no? No hay variación, ¿no? Como dice su compañero. Entonces es un caso extremo, digamos, ¿no? El rango justamente nos va a dar esa información, ¿no? Vamos a ver como ejemplo, ¿no? Como ejemplo, para las tres poblaciones. No voy a llevarme estos datos acá para tener la mano. Para las tres poblaciones, ¿cuál será el rango, no? ¿Cuál será el rango de la primera población, por ejemplo? ¿No? ¿Cuál será el rango de esta primera población? De la población uno, ¿cuál es el rango? ¿Cuál es el valor más grande? 3. ¿Cuál es el valor más pequeño? 3. 3 también, ¿no? Entonces el rango es ¿cuánto? 0. 0, ¿no? Ahí es muy fácil porque la distancia entre el más grande y el más chiquito es 0. No hay una distancia porque todos son exactamente lo mismo, ¿no? Ahí nos da una idea del rango de eso. Para el segundo caso, ¿cuál será el rango? 4. El máximo es 4, ¿no ven? El más pequeño, 2. 2. Y el resultado sería 2, ¿no ven? Ese 2, ¿qué significa? Es la distancia entre el más grande y el más pequeño, ¿no? Y sí, tiene sentido, ¿no? Es la distancia del 4 hacia el 2 es 2 unidades, ¿no? Entonces, el nivel de variación, dado el rango, es de 2, digamos, ¿no? Y para el tercer caso, 5. es 5 menos 1. 1, y el rango es ¿cuánto? 4. 4, ¿no ven? Y así de sencillo es el rango, y si notan, la intuición que ustedes tenían de cuál era la más variable y cuál era el menos, se refleja ahora en un número, ¿no? El rango del tercer grupo es 4, el rango del segundo grupo es 2 y el rango del primer grupo es 0. El que tenga un rango más alto, ¿no? Es el más variable. El que le sigue es el 2 y el que le sigue es el 0, ¿no? Ahí la medida estadística nos está confirmando justamente eso, ¿no? Nos está confirmando eso. Entonces, el rango tiene esa idea, ¿no? El rango tiene esa idea. Si nos vamos al ejercicio, a estos 15.000 datos que les cuento, ¿no? A ver, para que vean estos 15.000 datos, están acá, ¿no? Estos 15.000 datos de los ingresos de estas personas están aquí, ¿no? Estos son los 15.000 datos. Esos son los 15.000 datos, los 15.000 ingresos de estas personas.
hemos visto que la media, ¿no? La media de estos 15.000 datos era 3.074 y la mediana de estos 15.000 datos era 2.598. Para obtener el rango, ¿no? Para obtener el rango de los ingresos de esta variable, deberíamos obtener el máximo y el mínimo de estos X primero, ¿no ven? Entonces ahí voy a utilizar el programita que justamente me puede obtener el máximo y me puede obtener el mínimo. Acá, por ejemplo, el ingreso siempre es una buena variable para entender esto de la variabilidad, porque lo que me muestra es que el máximo, ¿no? El valor máximo de los 15.000 ingresos que tenía aquí a mano, ¿no? que había cargado de una base de datos, el máximo de esos ingresos es de 32.916, ¿no? Hay una persona que registra un ingreso mensual de 32.916 bolivianos, ¿no? Ese es el máximo ingreso que se obtiene en esta población, ¿no? Una persona que gana 32.000 bolivianos, 32.916 bolivianos. Y la persona que genera menos ingresos de las que trabajan, ¿no? El mínimo de esto, el mínimo registro es de 10 bolivianos, ¿no? Hay una persona que registra 10 bolivianos de ingresos. Entonces ahí tengo el valor máximo entre el que gana más y entre la persona que gana menos, que es 10 bolivianos. De las personas que trabajan, ¿no? De las que han declarado algún tipo de ingreso. Si hago la diferencia de esto, 32.916 menos 10, el rango de ingresos, ¿no? El rango de la variable de ingresos en la encuesta hogares de Bolivia es de 32.900 bolivianos. 32.906 bolivianos. ¿Qué significa esto? La diferencia entre la persona que genera más ingresos y la persona que genera menos ingresos, ¿no? Esa distancia es de 32.906 bolivianos, ¿no? Esto ya tiene otra connotación fuera de la media, ¿no? La media es 3.074. La media es 3.074 bolivianos, pero la distancia entre el que gana más y el que gana menos es de 32.000 bolivianos, ¿no? 32.906 bolivianos. Y esa información es, lo que nos dice es que la variable ingreso realmente es muy dispersa, es muy, muy dispersa, ¿no? Porque la media está en 3.074, pero su rango es de 32.000, ¿no? En los valores entre los que se mueve son 32.000, ¿no? El ingreso sí es muy variable, ¿no? Al parecer es muy, muy variable. Ya, vámonos bueno, preguntas, dudas, hasta acá, hasta el rango. Antes de mirar la siguiente medida. ¿Sí? ¿Se entiende? Esto del rango. Ya, vámonos a la siguiente entonces. La siguiente medida es la desviación media. A ver, vamos a introducir a esto de la desviación. La desviación media. Esta desviación media la vamos a denotar con dm, ¿ya? dm. La desviación media. Esta medida, ¿no? Esta medida y las siguientes, ¿no? Esta medida y las siguientes que vamos a ver, como la varianza o la desviación estándar, ¿no? Esta medida y las siguientes tiene como base, el principio de una desviación, el principio de desviación, el principio de desviación o distancia al promedio, ¿no? Esta medida y las siguientes tienen como base el principio de desviación o distancia al promedio, ¿no?
esta, esta desviación, ¿no? Esta desviación se denota por lo que vamos a estudiar de ahora en adelante, ¿no? Para las cuatro medidas en general, ¿no? Para la desviación, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación, ¿no? Para estas cuatro, todas tienen como base un cálculo, ¿no? Un cálculo, y donde guían su criterio o su principio de variabilidad. Ese principio es que a los datos, ¿no? Al dato que nosotros tengamos, ¿no? A la observación que nosotros tengamos, al XY que nosotros tengamos, ¿no? A los distintos valores, ¿no? Estas XY hacen referencia a estos valores, digamos, ¿no? Al 333, al 1345, ¿no? A esos valores. A cada uno de los valores que nosotros tengamos, le vamos a restar su media. A cada dato que nosotros tengamos, le vamos a restar su media. A esto, ¿no? A esto es lo que normalmente se conoce como una desviación, ¿no? Esta es una desviación, ¿no? La desviación para el individuo Y, ¿no? La desviación para el individuo Y es el dato del individuo Y menos su promedio, ¿no? El dato menos su promedio. Esa es la idea de una desviación, ¿no? O también la distancia al promedio. Esto no es nada más que una distancia al promedio. ¿Cuánta diferencia existirá del dato hacia su promedio, ¿no? ¿Cuánta diferencia existirá del dato hacia su promedio? Esa es la idea de una desviación, ¿no? Esa es la idea de una desviación. Y las medidas que vamos a ver, como la desviación media, la desviación estándar, la varianza, todas tienen como base este cálculo de acá, ¿no? Esta D. Para el caso, ¿no? Para el caso de la desviación media, ¿no? Para el caso de la desviación media, esta es un promedio, para el caso de la desviación media, esta se define como, aquí vamos a introducir nuestra primera formulita, la desviación media de X, la desviación media de X va a ser una sumatoria en los elementos que tenga, ¿no? De I igual a 1 hasta n, de todos los elementos que tenga. Y acá tengo que restar, ¿no? De las xi menos la x barra, ¿no? Menos la x barra, xi menos x barra, todo dividido entre n, ¿no? Esta es la definición de la desviación media, solo que acá voy a introducir un término que es medio nuevo. Le estoy poniendo estas barras, ¿ya? Le estoy poniendo estas barras verticales, ¿no? Estas dos barras. Esas barras normalmente se conocen con el nombre de valor absoluto, ¿no? Se conocen con el nombre de valor absoluto. Pero aquí adentro tengo en el fondo la desviación, ¿no? Tengo en el fondo de la desviación. Ahorita vamos a entrar a más detalle de estas barras. Esto es equivalente a calcular esto, ¿no? Esta es la formulita de la desviación media. En el fondo tengo que obtener siempre las desviaciones, ¿no? ¿Qué es la desviación? La distancia entre el dato y su promedio. Entre el dato y su promedio. Esa es la desviación, ¿no? En el caso de la desviación media, para calcular la desviación media, esta es justamente la sumatoria, ¿no? La sumatoria de estas desviaciones entre estas dos barritas que ahorita las discutimos. Todo esto dividido entre n, ¿no? Que es muy parecida al promedio, por eso se llama desviación media. Es un promedio de las desviaciones, ¿no? Eso es lo que hace la desviación media. ¿Alguien ha levantado la mano? Ariana. Sí, licenciado, ¿podría repetirme cómo se llaman esas barras, por favor? Ya, sí, ahorita las vamos a anotar.
ahorita las decimos. Pero Muchas gracias. ya. Entonces, a ver, antes de entrar en la discusión de las barritas, que son medio nuevas, hay que entender bien lo que está haciendo la fórmula. Es, primero, las desviaciones son la distancia entre el dato y el promedio. Entre el dato y el promedio. Esas son las desviaciones. La desviación media se calcula como la sumatoria de estas desviaciones entre estas barritas, que es el valor absoluto, ¿no? Las desviaciones en valor absoluto, ¿no? Así se llaman las barras, ¿no? La sumatoria de las desviaciones en valor absoluto dividido entre n. Esta es una especie de promedio de las desviaciones absolutas, ¿no? Absolutas por las barritas. Entonces acá podemos hacer justamente el enunciado donde las barras, ¿no? Donde las barras donde justamente estas barras, ¿no? Donde las barras en DI, ¿no? En las desviaciones, se conoce como el operador valor absoluto, ¿no? Se conoce como el operador valor absoluto. Donde las barras, voy a dejar, donde las barras se conocen como, donde las barras en las desviaciones se conoce como el operador valor absoluto. El operador valor absoluto es muy sencillo, ¿no? Este operador convierte, bueno, este operador lo que hace es bien sencillo, ¿no? Es lo que entra dentro del valor absoluto, lo bota como valor positivo siempre, ¿no? Eso es lo que hace el valor absoluto. El operador valor absoluto convierte cualquier número negativo a positivo, ¿no? Y cualquier positivo lo sigue manteniendo positivo. Esa es un poco la idea del valor absoluto, ¿no? Este operador devuelve, ¿no? Devuelve siempre un número positivo, ¿no? Un número positivo. Este operador devuelve siempre un número positivo. ¿Cuál es la idea del operador? Muy sencillo. Si yo tengo el -3, por ejemplo, que es un número negativo, ¿no? Si yo tengo el -3, que es un número negativo, y al -3 yo le aplico el valor absoluto, el resultado es 3, ¿no? A un número negativo siempre lo vuelve positivo. Eso es lo que hace el valor absoluto. Si yo tengo un número positivo, si tengo el 3, y al 3 le pongo valor absoluto, como es positivo va a reflejar simplemente el 3. Entonces el operador valor absoluto lo que hace es eso, ¿no? Es a cualquier número negativo lo vuelve positivo. Y a cualquier positivo lo refleja simplemente, sigue siendo positivo. Eso es lo que hace el operador de valor absoluto. Y para calcular la desviación media, lo que hacemos es sumar las desviaciones absolutas, ¿no? Las desviaciones absolutas, es decir, todas las desviaciones que nos salgan las vamos a volver positivas, las vamos a sumar y las vamos a dividir entre n. Y ese es el valor de la desviación media, ¿no? Media porque esto en el fondo es un promedio de las desviaciones absolutas. Ya. A ver, no, la idea justamente es eso, ¿no? Que cualquier número que entre en el valor absoluto, ¿no? Entre el -100, esto es equivalente a 100, ¿no? Cualquier valor lo vuelve positivo. Eso es lo que hace el operador valor absoluto. Ya. Entonces, ejemplo en las poblaciones, ¿no? Ejemplo en las 3 poblaciones.
Ejemplo en las tres poblaciones. Lo que estamos haciendo con estas tres poblaciones, después se debería replicar con números o con datos más grandes, ¿no? Ya. Ejemplo en las tres poblaciones, ¿no? Estas, por ejemplo, eran las XY, ¿no ven? Estas son las XY, las voy a poner nomás como X para tenerlas ahí como referencia. Estas eran nuestras X, ¿no? Nuestras X. Nuestras 3X. Perdón, nuestros 5 valores para X. Estas son nuestras X. Esta es la X1, esta es la X2, la X3, la X4 y la X5. ¿No? Tengo 5 observaciones. 5 observaciones. Lo primero que debería calcular para hacer más fácil lo que voy a hacer, lo que voy a ir haciendo hacia adelante es calcular el concepto de desviación, ¿no? ¿Qué es la desviación? Estas DIs, que sería el valor menos su promedio. El valor menos su promedio. Entonces, en este caso sería interesante calcular justamente las D sub i's, ¿no? Las DIs, que serían las desviaciones. Que serían las desviaciones. Para cada uno de estos números, ¿no? Para cada uno de estos números. ¿Cuál es el promedio de la primera población? ¿Cuál era el promedio? En los tres casos el promedio era 3, ¿no ven? En los tres casos el promedio era 3. Entonces vámonos a construir las desviaciones de la primera población. ¿Cuál es la desviación del primer dato? 3 menos su promedio. 3 menos 3, 0. 0. ¿No ven? Como todos son 3, en todos los casos sus desviaciones hacia el promedio son 0. ¿No ven? 0, 0, 0, 0. En todos los casos sus desviaciones son ceros para la primera población. ¿Por qué? Porque la desviación es la distancia del dato a su promedio. Vámonos a la segunda población, ¿no? Vámonos a la segunda población. Lo voy a anotar igual, así. Para que se vea un poquito mejor. Ya. Lice, antes de eso, ¿qué era promedio? El promedio era el valor que... el promedio, aquí está, ¿no? El promedio era la X barra, ¿no? Y el promedio era para nosotros la suma de los números, ¿no? Aquí lo vamos a ver. Aquí está el promedio o la media, ¿no? La media o el promedio. Para nosotros era esta formulita. La sumatoria de los valores, de todos los valores dividido entre la cantidad de información. ¿No? La sumatoria de todos los valores dividida entre la población. Que en esos casos, para nuestro ejemplo, la sumatoria de todo esto es 15, ¿no? 3 más 3 más 3 más 3 más 3 es 15. 15 dividido entre la cantidad de información. Tengo 5 datos. 15 entre 5, 3. Acá lo mismo, ¿no? Si sumo esto, 3 más 2, 5, 5 más 3, 8, 8 más 4, 12, 12 más 3, 15, 15 dividido entre 3, 5. Y para la población 3 lo mismo, ¿no? 1 más 2, 3, 3 más 3, 6, 6 más 4, 10, 10 más 5, 15. 15 dividido entre la cantidad de información que son 5 datos, 3 también, ¿no? Por eso la media en todos los casos será 3. Gracias, Lice. Súper. Entonces, lo que es la desviación ahora es la distancia de cada valor a su promedio, ¿no? De esta segunda población, ¿no? De esta población del 3, 2, 3, 4, 3, igual su promedio es 3, ¿no? Entonces ahora tenemos que obtener la distancia a cada uno de estos numeritos, ¿no? Para el primer 3, ¿cuál será su distancia al promedio? 0. 0, ¿no ven? Para el segundo, 1. 1, sí, no. ¿Qué dice? -1. Menos 1, ¿no ven? Menos 1. A ver, esto lo podemos hacer si quieren así, paso por paso. Para el primero es 3 menos 3, ¿no? 3 menos 3. Esa es la distancia del primero. Del segundo va a ser 2 menos 3. Del tercero va a ser 3 menos 3 otra vez.
del cuarto dato va a ser 4 menos 3. Y del quinto dato 3 menos 3, ¿no? Esas son todas las distancias, ¿no? El 3 menos 3, 2 menos 3, 3 menos 3, 4 menos 3, 3 menos 3, ¿no? Esas son todas las distancias o las desviaciones. Si yo esto las opero, bueno, si las resolvemos, estas distancias es 0, 2 menos 3, prevalece el negativo, ¿no? El menos 1. Del siguiente tendría 0, del siguiente tendría, ¿no? Del 4 menos 3, 1, y del 3 menos 4, perdón, aquí tengo un error, es 3 menos 3 nomás, ¿no ven? Ahí. Y el último sería el 0 también, ¿no? 0. Esas serían las distancias, ¿no? Las distancias al primero, del primer dato, 3 menos 3, 0. Del segundo era 2 menos 3, menos 1. Del segundo era 3 menos 3, 0. Del cuarto era 4 menos 3, 1. Y del último era 3 menos 3, 0. Esas serían las distancias o las desviaciones. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Súper. Entonces ya tenemos las distancias de la población 1, de la población 2 y nos faltan las distancias de la población 3. A ver, eso les dejo para que ustedes vayan haciendo y de ahí les pregunto que me den las distancias. Deberíamos directamente las distancias, ¿no? En el segundo caso, estos son los datos. En el segundo caso, las X son 1, 2, 3, 4, 5. La pregunta hacia ustedes es que me escriban en el Classroom, bueno, en el chat, las desviaciones, ¿no? De esta población. Igual, el promedio igual es 3, ¿no? En este caso el promedio igual es 3, pero quisieras tener la desviación de cada uno de estos grupos, ¿no? La desviación de cada uno de estos grupos. Les doy unos 2 minutitos para que vayan escribiendo eso, lo pongan en el chat y vayamos escribiendo. Ya. Y ahí tenemos 2 resultados de Ariana y Yoset. Claudia también ya ha puesto, Yandira. Enoe también. Esperemos unos 2 más. Continuamos. Ahí está de Andrea, Mónica y Karina, ¿no? Sí, en todos los casos tienen razón. Finalmente son las distancias, ¿no? 1 menos 3 es menos 2. 2 menos 3 es menos 1. 3 menos 3 es 0. 4 menos 3 es 1. Y 5 menos 3 es 2. ¿No? Esas son las distancias, ¿no? Esas son las distancias. Ya. Vámonos a calcular la desviación media en todos estos casos, ¿no? Para la población 1, para la población 2 y para la población 3. Entonces, ahora, ¿no? Ahora calcular la desviación media para las 3 poblaciones, ¿no? Para las 3 poblaciones. Vámonos con la desviación media de la población 1, digamos, ¿no? Vamos a ir con la media de la población 1. Por definición, ¿qué es? Es la sumatoria de las desviaciones absolutas entre n. Entonces yo debería hacer algo así, ¿no?
n es 5, ¿no? Es lo más fácil de poner, 5. Acá arriba debería sumar las desviaciones absolutas, ¿no? Las desviaciones absolutas de la población, ¿no? De las desviaciones. En este caso tengo que hacer, las desviaciones son 0, 0, 0, 0, ¿no? Son 0, y le voy a poner a cada 0 su desviación, su valor absoluto, para entender más o menos cómo es esto. Ahí está, ¿no? Por definición es la desviación en valor absoluto y eso toda la suma de esos, ¿no? La desviación en valor absoluto y la suma de eso. Aquí están las desviaciones, las 5 desviaciones, en valor absoluto cada uno de ellos, y la suma de eso. Esto en realidad es el valor absoluto del 0. El valor absoluto lo que hace es reflejar, ¿no? A los negativos los vuelve positivos y a los demás los refleja, ¿no? En este caso, todos los ceros se van a reflejar, ¿no? Todos los ceros se van a reflejar, si quiere, ¿no? Va a ser 0 más 0 más 0 más 0 más 0, ¿no? Todos los ceros en valor absoluto simplemente son ceros, se reflejan. Esto lo divido entre 5 y el resultado será ¿cuál? La suma de ceros es 0 nomás. Abajo tengo 5. 0 dividido entre 5 es 0, ¿no? Sí, este era muy fácil porque como regla general, si todos los números son iguales, no hay desviación, ¿no? No hay varianza, no hay desviación estándar, no hay rango, ¿no? O sea, todo es 0, ¿no? Pero es bueno que tengamos este ejemplo, ¿no? Donde toda la población era exactamente igual, por lo tanto la desviación igual debería decirnos que no hay desviación, no hay nada, ¿no? Es 0. Veremos para el segundo caso, que es tal vez más interesante. Vámonos con la población 2. En la población 2 las desviaciones que tengo eran 0, menos 1, 0, 1, 0, ¿no? Entonces las desviaciones que tengo eran 0, menos 1, 0, 1. Para la población 2 el ejercicio va a ser muy similar, ¿no? Es la desviación media de la población 2. Tengo que hacer la suma de las desviaciones, pero las desviaciones absolutas, ¿no? Cada desviación la pongo en valor absoluto. ¿Qué es lo que hace el operador valor absoluto? Todo lo negativo lo vuelve positivo y todo lo positivo o todo lo demás se refleja simplemente. El 0 va a seguir siendo 0. Acá el menos 1 lo va a convertir en 1, ya haciendo operar el valor absoluto. El 0 se mantiene como 0. El 1, como es positivo, se va a reflejar simplemente 1. Y el 0 se va a mantener en 0. Eso sería lo que hace la desviación media, ¿no? El menos 1 que teníamos lo ha vuelto 1. Es lo que hace el operador valor absoluto. En esta idea ya puedo operar. Para empezar, arriba tendría 2, ¿no ves? 0 más 1 más 0 más 1 más 0, 2. 2 quintas, ¿no? 2 quintas. 2 quintas. 2 dividido entre 5 es 0.4, ¿no? La desviación media es de 0.4. La desviación media es de 0.4. Es un promedio finalmente de desviaciones, ¿no? La desviación promedio, ¿no?, es de 0.4 para la población 2. Y finalmente para la población 3. Vámonos a la población 3, donde acá sí había unos cambios más fuertes. Vámonos a la población 3. Que en la población 3 las desviaciones eran menos 2, menos 1, 0, 1, 2, ¿no? Eso era lo que habían puesto en el chat, ¿no? Las desviaciones para la tercera población, perdón, ¿no?
el valor absoluto de menos 2 más el valor absoluto de menos 1 más el valor absoluto de 0 más el valor absoluto de 1 más el valor absoluto de 2. Es la definición de la desviación media, ¿no? Es la sumatoria de las desviaciones en valor absoluto, ¿no? La sumatoria de toda la población, ¿no? De toda la población. Ahora el valor absoluto lo que va a hacer es simplemente reflejar. El menos 2 se vuelve 2, el menos 1 se vuelve 1, el 0 sigue siendo 0, el 1 sigue siendo 1 y el 2 sigue siendo 2. Y acá tendría ¿cuánto? 2 más 1, 3, 3 más 0, 3, 4, 5, 6, ¿no? 6, 6 quintos. ¿Y esto es igual a cuánto? 1.2, ¿no? Punto dos. 1.2. ¿No? Y la desviación media en este caso había sido de 1.2. Y se sigue manteniendo lo que habíamos dicho, ¿no? Que la población 3 tiene mayor variabilidad, ¿no? Su desviación media es de 1.2, la desviación media de la población 2 es 0.4 y la desviación media de la población 1 es 0, ¿no? Seguimos, o sea, se sigue conservando esta idea de intuición, de observar los datos, ¿no? De observar los datos, ¿no? Se sigue manteniendo este criterio, ¿no? Ya tenemos la desviación media. Ya tenemos la desviación media. Ya, preguntas, dudas. Él dice, ah, ¿cómo sacó menos 2? Menos 2, menos 1. Ya, un ratito, esto aquí, ya, ahora sí. Este menos 2, ¿no ve? Esto es de la fórmula en realidad, ¿no? La fórmula que nos dice, la fórmula de la desviación media es, aquí, ¿no? Es la sumatoria en toda la población, ¿no? Desde el individuo 1 hasta el individuo n, en toda la población, de las desviaciones de cada individuo en valor absoluto, de las desviaciones de cada individuo en valor absoluto. Estas desviaciones, ¿qué son? ¿No? Estas desviaciones, ¿qué son? Las xi menos las x bar. Las xi menos las x bar. Entonces, para la población 3, ¿no? Para la población 3, estas son las x, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Su media es 3, ¿no? Entonces tengo que sacar las desviaciones. 1 menos 3, 2 menos 3, 3 menos 3, 4 menos 3, 5 menos 3. Ese resultado lo habíamos puesto acá justamente, ¿no? Las desviaciones. 1 menos 3, menos 2. 2 menos 3, menos 1. 3 menos 3, 0. 4 menos 3, 1. 5 menos 3, 5 menos 3, 2, perdón, ¿no? 5 menos 3, 2. ¿No? Y así teníamos esta desviación. Estas son las desviaciones que tengo que utilizar en la desviación media, ¿no? Cada uno de estos valores va a entrar en esta DI, ¿no? Cada uno de estos valores va a entrar en esta DI. Por eso, acá, el menos 2, el menos 1, el 0, el 1 y el 2 están ahí presentes, ¿no? A cada una de estas desviaciones le pongo el valor absoluto, ¿no? Por eso le pongo las dos líneas. Y después el valor absoluto lo que hace es reflejar, ¿no? El menos 2 lo vuelve 2, el menos 1 lo vuelve 1, el 0 se mantiene en 0, el 1 en 1, el 2 en 2, ¿no? El valor absoluto lo que hace es todo lo negativo lo vuelve siempre positivo y ya después es operar simplemente, ¿no? Eso básicamente. Lice, mi pregunta era de cómo sale menos ahí. Este menos, Sí, sí, justamente por eso, por las desviaciones, ¿no? Ese menos 2 viene de este menos 2 de acá. Este menos 2, ¿cómo se construye? Es por la definición de desviación. La definición de desviación es el dato xi menos el promedio. El dato de esta de acá es 1. Ese es el dato, 1. 1 menos el promedio. El promedio es 3. 1 menos 3
el resultado es menos 2, ¿no? 1 menos 3, el resultado es menos 2, ¿no? Como hemos hecho acá, ¿no? Acá arriba, por ejemplo, estaba cada dato menos el promedio, ¿no? Entonces acá el menos 1 partía de 2 menos 3 menos 1, ¿no? De ahí proviene este menos 2, ¿no? Debe estar 1 menos su promedio. 1 menos 3, el signo del más grande, menos 2, ¿no? Ya, Alicia, gracias. Está bien. ¿Alguien más? Tal vez alguna consulta. Ya. Entonces, es la desviación media. Vamos a ver la siguiente clase, yo creo ya las otras medidas, que como les digo, todas están en términos de estas desviaciones, ¿no? Esto es lo importante, las desviaciones, construir estas desviaciones, porque eso va a facilitar los cálculos hacia adelante, ¿ya? Así que la siguiente clase vamos a ver la desviación estándar, la varianza y el coeficiente de variación. Y vamos a ver más ejemplos y después vamos a ver lo mismo, otra vez todo esto, pero con tablas de datos, con datos agrupados, ¿no? Para ir repasando. Todo esto es para datos simples, ¿no? Todo esto es para datos simples. Después vamos a ver para datos agrupados en tablas y ya con eso, ¿no? Así que no sé si alguien tiene consultas, preguntas. Entonces, si no hay nada más, terminaremos acá y nos vemos el día jueves. Chao a todos, a todas. Chao, chao. Hasta luego, licenciado. Nos vemos. Hasta luego, licenciado. Gracias. Chao, chao. Hasta luego, licenciado.